En esta hermosa mañana tendremos el privilegio de escuchar a nuestra hermana Lupita de Reyes, quien nos impartirá la palabra para este día. Para ella es el tiempo y para nosotros prestar la debida atención. Hermanos, tengan un feliz sábado, que el Señor Jesús les bendiga. Es un privilegio este día llevar la palabra de nuestro Dios y pedimos, en la mañana le oré al Señor y le dije: Señor, soy instrumento tuyo, úsame en tu obra. Y con estas palabras les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro para orar. Gracias, Padre Celestial, porque nos das el privilegio en este momento de abrir las Sagradas Escrituras. Tenemos la Biblia, que es el libro perfecto, Señor, donde tú nos das los consejos para ser personas sabias y encontrar la salvación. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en Jesús. Amén. Saben, hermanos, que algo que me cuesta un poquito es encontrar los temas para predicar. Y siempre le digo a mi esposo: escógeme tú la predicación. Pero mi esposo sabe que tiene que ser muy detallista. Cuando hermano Jorge me dijo que me tocaba la predicación de este sábado, le dije a mi esposo: tengo que buscar la predicación del sábado. Pero inmediatamente se me vino a la mente de qué personaje quería predicar. Y saben que no lo dudé ni un segundo. Y yo dije: Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Y el personaje de esta mañana es acerca de Rahab. Es un personaje que no lo escuchamos predicar muy seguido. Lo escuché cuando era adolescente. Luego, la primera vez que lo escuché, yo sentí que tenía un mensaje poderoso para nuestras vidas. La segunda vez que lo escuché fue en un congreso del Ministerio de la Mujer hace un par de años atrás. Cuando lo escuché, yo quedé encantada, hermanos. Yo dije: qué mensaje más poderoso el de esta mujer, un gran ejemplo que deja marcas. Algún día lo voy a predicar porque es un mensaje para cada uno de nosotros. Y cuando le dije a mi esposo: quiero predicar de Rahab, inmediatamente, hermanos, él se fue a la computadora y me dijo: aquí está el tema. Pero yo no soy de las personas que me quedo únicamente con lo que encuentro, sino que me gusta investigar, indagar del personaje, porque este tema no es solamente para predicarlo, sino que es un mensaje para mi persona. En la vida, hermanos, el tema de hoy se llama fe y marcas de una influencia. Todos en la vida somos una influencia, ya sea para bien o para mal. A veces somos influencia positiva y a veces somos influencia negativa, pero nosotros debemos de tratar la manera de ejercer una buena influencia en las personas que nos rodean. Todos recordamos quién fue nuestra mejor maestra, nuestra maestra de jardín de infantes, nuestra maestra de primarios. ¿Quién fue el pastor que sacó la decisión de mi bautismo? ¿Quién fue el director del club de conquistadores que fuimos? Todos recordamos a personas en nuestras vidas que dejan marcas. Pero también, hermanos, hay personas que no dejan algo positivo en nuestras vidas. El ser humano comúnmente olvida los buenos recuerdos y a veces se le graba aquella persona que lo regañó, aquel diácono que le llamó la atención. A veces recordamos cosas negativas y hay personas que dejan algo negativo en nuestras vidas. Y hay una tercer clase de personas
que son las personas que no ejercen ni para bien ni para mal en nuestras vidas, sino que pasan desapercibidos. Todos tenemos redes sociales. Ahorita hay muchos hermanos, amigos que nos escuchan a través de Facebook Live. Pero si yo le pregunto a usted, ¿cuántos amigos tiene? ¿Saben cuántos amigos me aparecen a mí? Tengo casi 1,500 amigos, pero hay muchas personas que quizás las tengo y no las conozco. Y hay personas en nuestras vidas que quizás nosotros no ejercemos ningún tipo de influencia, ni ellas hacia nosotros. Pero nosotros debemos de tratar la manera de ejercer una influencia positivos con nuestros amigos y personas que nos rodean. Saben que el personaje de hoy, Rahab, era una mujer que dejó una marca y una influencia en la vida. Busquemos el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 33. En el libro de Hebreos capítulo 11 nosotros encontramos la galería de los héroes de la fe. ¿Saben? Ahí hay dos mujeres. Se encuentra Sara y se encuentra Rahab. ¿Qué dice Hebreos 11, 31? ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. ¿Qué dice? La ramera. ¿Por qué? Porque no se esconde quién fue, porque le recuerda las cicatrices que ella tenía. Pero, queridos hermanos, Dios es un Dios que transforma la vida de las personas. Y esta mujer, que es conocida como una ramera en los tiempos antiguos, como una prostituta en nuestros días, era una mujer de fe, una mujer pecadora, pero transformada por el poder de Dios, a tal punto que aparece en la galería de los héroes de la fe. Ahora les invito a que busquemos el libro de Josué, capítulo 2. En el libro de Josué encontramos la historia de esta mujer. Cuando Moisés murió, el mando del pueblo de Israel fue pasado a Josué. Josué contaba con la bendición de Dios, porque Dios estaba con Josué. Lo dice el capítulo 1. Josué 1, 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La presencia de Dios era con Josué. Josué mandó a 2 espías a Jericó, guiado por Dios. El pueblo de Israel ya estaba en las fronteras por llegar a la tierra prometida, pero había un pueblo, había una muralla fortificada. ¿Cuál era, hermanos? Era Jericó. Jericó es conocida como una ciudad que estaba entregada a la idolatría, a la extravagancia, pero nos dice el libro Testimonios para la Iglesia que era un pueblo que era rico, tenía oro y plata, pero era un pueblo idólatra. Así era Jericó. En el libro de Josué, capítulo 2, versículo 1, les invito a que leamos la Biblia, hermanos, dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente y les dijo, id a explorar la tierra y a Jericó. Ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y se hospedaron allí. Recuerden, esa casa de esta mujer entraban hombres de día, de noche y de tarde, pero
yo siempre lo digo, en esta vida no existen casualidades. Dios tiene un propósito para cada cosa. El hecho que los espías entraran a la casa de Rahab no era una casualidad, era porque Dios conoce a las personas. Dios guió a los espías a esa casa. Llegaron los dos hombres buscando refugio. Ellos habían entrado a Jericó. Las puertas de la ciudad de Jericó estaban abiertas. Ellos habían entrado. Pero ustedes saben que cuando la gente vio a dos extraños, uno conoce a la gente que vive en su lugar, y vio que entraron a la casa de la ramera, inmediatamente dieron aviso al rey que dos espías del hebreo habían entrado ahí. Pero ¿qué pasó en el versículo 2? Dice, entonces le fue dado este aviso al rey de Jericó: unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. El rey de Jericó mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a verte y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Sabemos de que Josué había mandado a los dos espías, pero los había mandado para que observara todo, para que observara su población, sus recursos, sus fortificaciones, para ver cuál era la estrategia que iban a ocupar. Jericó estaba muy seguro de que no les iba a pasar nada, porque tenían un gran muro que humanamente los protegía. Pero recordemos que se estaban enfrentando al pueblo de Israel y Dios iba delante de ellos. Inmediatamente, la mujer, ¿qué hizo la mujer? Vamos a leer el versículo 4. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Luego dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no supe de dónde eran. Versículo 5. Cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Versículo 6. Pero ella los había hecho subir al terrado, quiere decir al techo, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. En este momento, Rahab se estaba jugando su vida, porque si ella era descubierto por esto, la iban a matar. Pero ella, cuando vio a los espías, ella sabía que eran los hijos de Dios y que los tenía que proteger. Rahab era una mujer que, a pesar de su condición pecadora, imagínense cómo la tenían en Jericó, como la tenían con una autoestima por el suelo, pero a pesar de eso, Dios ve el corazón de cada persona. Nosotros como humanos a veces solo vemos las apariencias, solo a veces criticamos lo que ven nuestros ojos, pero Dios ve el corazón de las personas. Dios sabía que aquella mujer cananea era una mujer de fe, a pesar de que quizás nunca había leído la Biblia o los escritos de esos tiempos, pero ella había escuchado. Leamos el versículo 9. Sé que Jehová, el versículo 8, antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo, leamos bien, hermano, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes del país ya han temblado por nuestra causa. Ella le estaba diciendo que ya todo Jericó sabía de lo que iba a suceder y que ellos estaban temiendo. El versículo 10, porque hemos oído que Jehová
hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y también lo que habéis hecho con los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Ella sabía, hermanos, la fe, cómo se había desarrollado la fe de Rahab. Por el oír, había escuchado las maravillas que Dios había hecho, había escuchado cómo Dios había abierto el mar y cómo los había protegido. Esta mujer, a pesar de su condición pecaminosa, creía en el Dios de Israel. ¿Qué dice el versículo 11? Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta es la declaración de fe de Rahab. Vuestro Dios es Dios en los cielos, así como en la tierra. Rahab sabía que esos 2 hombres eran protegidos por Dios, sabía que Jericó iba a ser destruido, y en ese momento ella, hermanos, era una evangelizadora. Iba a proteger su vida, pero también iba a proteger la vida de su familia. Nosotros, hermanos, ese es un gran mensaje para cada uno de nosotros. Rahab no pensó solo en ella, pensó en la salvación de su casa. Nosotros debemos de pensar en la salvación de nuestros hogares, debemos de pensar evangelizar. Nuestro primer ministerio es nuestro hogar. Debemos de preocuparnos, hermanos, por llevar el mensaje de salvación a nuestro hogar. ¿Qué dice el versículo 13? El versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he tenido misericordia de vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo cuanto les pertenece, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. La salvación había llegado a la casa de Rahab. ¿Y llegó por quién, hermanos? Sí, por esa mujer menospreciada por la sociedad, por esa mujer que para muchas personas no valía nada. Por esa mujer la salvación llegó a su hogar. ¿Qué dice el versículo 15? Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. El muro de Jericó era muy ancho. Se nos dice que cabería un carro en esos muros. Rahab vivía exactamente en el muro de Jericó. Era una mujer muy inteligente, los escondió en el techo, pero hizo un trato con los 2 espías. El trato era que ella los iba a proteger, pero que ella y su familia iban a estar seguros. Lanzó el cordón, se nos dice que un cordón en los cuales los 2 espías iban a bajar por el muro. Y les planificó la salida al decirle más adelante que tenían que esconderse en un monte 3 días porque los andaban buscando. El siguiente versículo dice, el versículo 16, ella les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros nos encuentren. Estad escondidos allí 3 días, hasta que vuelvan los que os siguen. Después os iréis por vuestro
camino. Así había planificado Rahab la salida de los espías, pero ella ya había hecho un trato y les pidió una señal a los 2 espías. ¿Y qué dice más adelante? En el libro de Josué, capítulo 2, en el versículo 18. Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su cabeza y nosotros seremos sin culpa. El requisito era, hermanos, que toda la familia de Rahab tenía que estar dentro de su casa. Así van a ser protegidos de la destrucción inminente que iba a haber sobre Jericó. ¿Y saben qué hizo Rahab? Fue inmediatamente hablar con su familia. Y Rahab me imagino que era una mujer muy convincente. Cuando llegó a su casa y les predicó a su familia de lo que iba a suceder, los habitantes de Jericó creían, hermanos, que eso iba a suceder, pero eran desobedientes, eran como los antidiluvianos, querían seguir en sus pecados. Pero Rahab creyó en Jehová, creyó en el Dios de Israel, que Jericó que iba a ser destruido. Y la influencia que tuvo Rahab con su familia de llevar a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a todos dentro, esta influencia era una influencia poderosa. Es la influencia que nosotros debemos de tener. Ahora la pregunta es para nosotros: ¿qué tanta influencia tengo yo para tener a mi familia dentro de la iglesia? ¿Qué tanta influencia tengo yo para traer un alma a Cristo Jesús? Pero la influencia de Rahab era una influencia poderosa. Toda su familia se salvó porque creyeron y tuvieron fe. Ahora podemos ver por qué Rahab, la mujer cananea, estaba en la galería de los hombres de la fe, porque, hermanos, era una mujer de fe. La única familia que escapó de la destrucción fue la familia de Rahab. Se nos dice, hermanos, en el versículo 24, cuando los espías llegaron donde Josué, le dijeron que Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes del país tiemblan ante nosotros. Y podemos leer Josué capítulo 6, versículo 23. Josué capítulo 6, versículo 23, y dice: los espías entraron y sacaron a Rahab, pero Rahab no estaba sola. ¿Quiénes estaban ahí? Su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Por la fe de Rahab, hermanos, toda la familia fue salva. Imagínense en ese momento cuando los muros comienzan a caer como que son cubos. Porque por la fe también del pueblo de Israel, los muros cayeron a los 7 días. Pero la familia estaba segura porque tuvieron fe en Dios. Y así, hermanos, como esta mujer que había caído en lo más hondo del pecado, así Dios nos puede sacar de cualquier situación, de cualquier problema que estemos, de cualquier vicio que tengamos como seres humanos. Dios está ahí, hermanos, para sacarnos, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Rahab permitió que Dios hiciera la obra, y solo, hermanos, por lo que había escuchado nada más,
nosotros debemos de creer en Dios aunque no veamos aún los milagros. Debemos de creer en Dios a pesar de las circunstancias. Así como esta mujer, que esta mujer está en el libro de Mateo, capítulo 1. Les invito a que lo busquemos, porque estos son los pasajes donde está esta mujer de fe. Libro de Mateo, Rahab aparece en la genealogía de Cristo Jesús. El libro de Mateo, capítulo 1. Y ahí encontramos la genealogía de Jesucristo. Dice Mateo 1:1, libro, la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. ¿Saben? Salmón engendró de Rahab a Boz. Salmón se casó con Rahab y engendraron a Boz. Y Boz tuvo un hijo con Ruth, que fue Obed. Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró al rey David. Y ahí vemos la genealogía de Jesús. Ahí está ahí está Rahab, aquella mujer que la sociedad no daba nada por ella, fue transformada por el poder del Espíritu Santo. Por eso les digo que es una historia que cuando yo la escuché pude ver que Dios ve el corazón de las personas. Dios puede hacer grandes obras y maravillas en nosotros, pero nosotros debemos de permitirlo. Así como esta mujer llevó la salvación a su hogar, que nosotros podamos llevar la salvación a la nuestra, que seamos luz donde hay oscuridad, que llevemos esperanza donde ya no hay más solución a los problemas. Que el Señor nos ayude para que nosotros también estemos en la galería de los hombres